serie Corrigiendo los errores y el desorden moral, que hemos titulado ¿Dónde se encuentra el poder y la sabiduría? Y está basado en el pasaje de 1 Corintios 1, 18 al 25. Me explico. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, a nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Amén. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Me sorprendí mucho hace algunos meses leer en las redes sociales cómo una persona, figura pública, que la conocen a través de los medios de comunicación masiva, profesional, muy respetada la persona, hizo una petición allí en su muro y decía: ¿alguien me podrá recomendar al mejor astrólogo que pueda existir? Y no era broma. Yo me sorprendí. Mucha gente que no es creyente todavía anda buscando dónde encuentra un poder sobrenatural en un astrólogo, en un brujo, en alguna secta esotérica. Andan buscando dónde está el poder y dónde está la sabiduría. En pleno siglo XXI, gente inteligente, gente profesional, gente que ha estudiado mucho, anda buscando por caminos equivocados el poder y la sabiduría. Ahora, el riesgo es que dentro de la misma iglesia de Corinto hace muchos años, es que se había infiltrado dentro de la iglesia algunos que estaban diciendo: realmente ustedes no tienen sabiduría, ustedes no tienen el verdadero conocimiento, ni tienen poder. Y Pablo se preocupa de que en la iglesia de Corinto, algunos están entonces en contienda y diciendo: realmente hemos encontrado el poder y hemos encontrado la sabiduría en esta enseñanza del evangelio del reino de Dios, que es un poco o bastante diferente. Y cuando comienza esa discusión, el apóstol Pablo les escribe a todos los hermanos que están en la iglesia de Corinto y les afirma realmente dónde se encuentra el poder, dónde se encuentra la sabiduría. Les reitera dónde no se encuentra, aunque el mundo piense que ahí se encuentre el poder y la sabiduría. Así que les dice a los hermanos: ¿ustedes todavía creen que en la filosofía de los griegos se encuentra el poder y la sabiduría? ¿Algunos de ustedes que dejaron la religión judía y se convirtieron a Cristo todavía están dudando de que realmente el poder y la sabiduría se encuentre en la ley de Moisés? Pues hoy les voy a decir, hoy les voy a explicar realmente dónde se encuentra el poder y la sabiduría. Y comienza a decir dentro de este texto que frente al mensaje de la cruz, que es el mensaje del evangelio, hay dos grupos de personas. Les dice: hay dos reacciones diferentes al mensaje de la cruz. Ese es el punto número 1. Y vamos a ver cómo les explica que el primer grupo
son los que rechazan este mensaje porque piensan que es locura, que ahí no está el poder ni la sabiduría. Pero Pablo les explica que este grupo que piensa de esa manera son los que paran perdiéndose eternamente, son los que entran a condenación. Por eso dice en el versículo 18 en la primera parte, quiero explicarles, el mensaje de la cruz resulta en locura, pero para los que se pierden, para los que están lejos de Dios, ellos no entienden, no han discernido, no han comprendido que el mensaje de la cruz es el mensaje que Dios quiso que por medio de este se trajera el conocimiento de Él. Este grupo con tristeza se para perdiendo. Y en este grupo de los que rechazan el mensaje habían judíos y gentiles. Y él dice, los judíos rechazan este mensaje porque ellos lo que quieren son señales milagrosas. Para ellos es imposible creer en ese mensaje de un Cristo que ha sido crucificado y que ahora está siendo proclamado como el Mesías. Ellos no entendían ni comprendían, era una piedra de tropiezo para los judíos. Ellos lo que quieren son señales. Y recordamos cabalmente que cuando Jesucristo estaba predicando el evangelio del reino de Dios, en el caso, cuando ellos le preguntan, queremos que haga señales, Él les dice a ustedes que están pidiendo señales específicamente, no les voy a dar señales, no les voy a dar milagros a ustedes, solamente les voy a dar una señal. Y la señal va a ser la misma de Jonás. Así como Jonás estuvo durante 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre estará en la tierra durante 3 días y 3 noches. Es la única señal. Y ellos tampoco pudieron percibir lo que Jesucristo les estaba enseñando. ¿Por qué? Porque en su corazón había dureza. El mensaje del Cristo crucificado era para los gentiles un escándalo. Lo hemos expresado en alguna oportunidad. Era un auténtico escándalo. No puede ser, porque ellos buscan sabiduría. Eso lo dice el versículo 22 en la segunda parte. Dice así, por ejemplo, si podemos ponerlo, los gentiles lo rechazan y buscan sabiduría humana. Si vemos el 23b, regresando un poquitito, vamos a ver cómo dice el mensaje de la cruz es locura y escándalo para los gentiles. Así que, mis queridos hermanos, Pablo les dice, no piensen que la sabiduría y el poder está en el mundo. No piensen que la sabiduría y el poder sobrenatural se encuentra en el antiguo pacto. Tampoco crean que la sabiduría y el poder de Dios se encuentra en la tan atractiva filosofía de los griegos. Si algo puede cautivar la mente de muchos hombres es la filosofía griega. Cuando alguien lee a Platón, Sócrates, Aristóteles, uno se queda asombrado de ver cómo estos hombres que vivieron 500 años aproximadamente antes de Cristo, prácticamente pensaron sobre todas las cosas de la naturaleza y sobre todos los hechos de la sociedad, del hombre, del aspecto de la política, el aspecto de la convivencia. Estos hombres lo pensaron todo. Hoy en las universidades todavía se sigue enseñando, en las universidades, en las carreras humanísticas principalmente, hay que releer a Aristóteles, hay que releer a Platón. Mis queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Así como los corintios estaban desviándose, no vaya a ser que alguien piense al final que el evangelio no lo es todo. Pero mis queridos hermanos, el evangelio lo es todo para nosotros.
Cristo es todo para nosotros. No hay mensaje más fuerte, más poderoso y más conmovedor y más impactante que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, aunque les parezca locura a los judíos y escándalo a los griegos. El otro grupo, frente al mensaje de la cruz, es el grupo de los que creen. Los que creen que el mensaje de la cruz es poder de Dios. Pablo le reitera, dice, los que en este grupo creen y reciben ese mensaje se salvan. Se salvan de la condenación eterna, del infierno, se salvan del dominio del pecado, se salvan de la seducción del mundo, se salvan del engaño de Satanás, se salvan de su mismo yo que les esclaviza. Los que creen este mensaje experimentan el verdadero poder de Dios y encuentran la sabiduría. El versículo 18 en la segunda parte dice, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, también usted, ¿verdad? Para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. No hay otro. No hay otro mensaje que tenga poder para salvar, para transformar, para cambiar, para sanar, para libertar. No hay otro. Este es el mensaje. Tenemos testimonio de hombres que buscaron por todas las religiones habidas y por haber, por todas las filosofías habidas y por haber, encontrando la verdad o buscando la verdad, buscando el camino de la sabiduría. Algunos dicen que la sabiduría es muy oculta, es esotérica. Algunos hablan de otro poder sobrenatural, pero no del poder divino. Y hoy incluso, más que nunca, hoy en los países más desarrollados en Europa y en el norte de las Américas, es donde más abundan libros, enseñanzas e instrucciones en las redes sociales. Si usted coloca y escribe poder sobrenatural, le va a aparecer muchísimo más sobre libros esotéricos y libros que enseñan cualquier otra cosa menos el camino del Evangelio. Pero Pablo les está diciendo a los corintios y nos dice a nosotros hoy, el mensaje que nosotros creemos, este mensaje es el que nos salva. Este mensaje es el poder de Dios. En el versículo 21b dice, porque tuvo a bien salvar, el Señor quiso, en su soberanía Él lo decidió para confundir a los sabios de este mundo, para que los mundanos, quise decir, tropezaran. Dice, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Cuando usted y yo no éramos creyentes o no éramos cristianos, cuando escuchamos por primera vez algo del Evangelio, yo sé que a muchos de nosotros de verdad nos pareció locura. ¿Sí o no? ¿A quiénes les pareció alguna vez locura el Evangelio? Varios. Nos parecía raro. Nos parecía una locura. No lo entendíamos. Pensábamos muchas cosas negativas acerca del mensaje de la iglesia evangélica. Pensábamos muchas cosas. Para nosotros era locura. Y sabe, para el hombre que es moralista, la moral, el hombre siempre ha querido, el hombre que tiene buenas intenciones, el que no quiere hacer cosas malas según su conciencia, trata de ser un hombre moral. La moral es buena, pero la moral no salva. La moral es un camino que buscan los hombres que no quieren escuchar la palabra de Dios ni el Evangelio y ganar la salvación por sus propias obras. Entonces tratan de ser éticos, tratan de ser morales, pero esa ética y esa moral los va a llevar a la destrucción y a la perdición eterna, porque nadie puede ser salvo por su moral o por su ética. Además, la moral y la ética humana realmente es relativa. Oiga bien, es relativa. Lo que para aquí en Guatemala o en Latinoamérica es pecado, no puede ser pecado en África o en Asia, o al revés. Lo que allá en África o en Asia no es pecado para nosotros puede ser pecado aquí.
la moral y la ética no sirven para salvarse. Les he puesto a algunos de mis estudiantes en el seminario un ejemplo sencillo. Por ejemplo, todavía en África, en algunos lugares lejanos, viven tribus, hay regiones aisladas, un poco aisladas todavía, donde perfectamente las mujeres visten una especie de faldita elaborada con materiales muy rústicos y tiene descubierto completamente de la cintura hacia arriba, tiene descubiertos sus senos. Y para esa cultura es perfectamente normal que las mujeres estén así. Su ética y su moral, esto es normal. En Latinoamérica y en el occidente eso no es normal. Así que todo es relativo. En la ética humana está escondiendo la suciedad y el pecado del hombre realmente. Las mismas mafias, los mismos narcotraficantes tienen su código de ética. Los mismos, dice, bueno, trafiquemos todo esto y del resultado nos vamos a repartir equitativamente porque esto es justo que cada uno recibamos exactamente. Tiene su propia ética, hasta los narcotraficantes, pero eso es pecado. Y digo eso porque sale en los medios, sale en cualquier medio escrito. Aquí el mensaje es la predicación, la locura de la predicación. Cuando se predica que el mensaje del Evangelio, la salvación es gratuita, a muchos les confunde. Dice, ¿cómo es posible que Dios quiera dar gratuitamente la salvación y se las ofrece a los pecadores más pecadores que se puedan ver o saber? Por eso a la gente orgullosa el mensaje del Evangelio les golpea. Y dice, no. Estos buscan el Evangelio porque eran pecadores. Pero yo no soy pecador. Yo no necesito de ese Evangelio ni de esa salvación gratuita. Es lo que ellos piensan. Entonces el Señor confunde con la predicación a los sabios de este mundo, a los inteligentes de este mundo, a los moralistas de este mundo, a la gente sabia de este mundo, los confunde predicando a un Cristo crucificado. Así que este mensaje, aunque a los incrédulos les parezca locura, para nosotros, el grupo que hemos creído, es poderoso. Oiga lo que dice 1 Corintios 2:4 en la nueva versión latinoamericana. Y mi mensaje, dice Pablo, y mi palabra, y mi predicación, no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahí está haciendo alusión a los griegos, a los sofistas, que se preparaban, se capacitaban para convencer, persuadir y ser excelentes oradores y entrenar a otros para que pudieran cautivar la mente de las masas y del pueblo. Esa ciencia mala, pecaminosa, de los sofistas, de la retórica, era antiquísima en Grecia. ¿Y sabe quiénes eran los que en primer lugar se apuntaban para aprender retórica y aprender ese mensaje de los sofistas? Los políticos y los abogados. ¿Para qué? Para convencer. Pero dice, yo no estoy usando esa retórica. Yo no estoy usando el mensaje de los sofistas, que son sabiduría humana. Yo he venido con palabra, pero con demostración del Espíritu y de poder. Cuando Pablo predicaba, también habían milagros de sanidad. Cuando Pablo predicaba, los demonios salían de las personas poseídas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, no solo para salvación, sino para sanidad también y para echar fuera a los demonios. Entonces, el mensaje del Evangelio se demuestra con sanidades y con señales poderosas. Romanos 1:16, pasaje conocido en la NBI, dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Primera conclusión, el poder espiritual no se encuentra en el mensaje de los judíos, ni la filosofía de los griegos, ni en ninguna otra creencia. El poder se encuentra
en el mensaje del Evangelio de la cruz. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Y por eso es que nosotros tampoco nos avergonzamos. Punto número 2. Ahora vemos dos sabidurías frente al hombre. La primera, la sabiduría humana que ha sido rechazada por Dios. Esa sabiduría humana que refleja en alguna medida que Dios lo hizo un hombre pensante, un hombre que tenía alma, espíritu humano y cuerpo, pero que el pecado empañó, ensució y el hombre, desviado en sus pensamientos, comenzó a elaborar su propia sabiduría. La sabiduría humana, que es el resultado del hombre caído, el Señor la rechaza. Versículos 19 y 20. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? El que ha estudiado. ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Mis queridos hermanos, los más sabios de este mundo, los más inteligentes de este mundo, paran creyendo puras tonterías. Hombres de ciencia paran creyendo puras tonterías. Todavía en las universidades más destacadas del mundo, los grandes, eminentes profesores, distinguidos, con honores y grandes títulos, siguen enseñando la evolución, que usted y yo somos el resultado de la evolución de los chimpancés, de los monos y demás. Como dijo alguien, su abuela. Están confundidos. Están entenebrecidos. Hombres de ciencia enseñando puras tonterías. Leyendo una historia de la filosofía, hace algún tiempo, leí un poco de la historia de la filosofía. Hombres muy inteligentes, hombres muy destacados. Cuando comienza uno a querer entender las distintas posturas acerca del conocimiento y de la sabiduría, son subjetividades tan meticulosas, tan raras, tan encontradizas, tan contradictorias, quise decir, que ni ellos mismos están de acuerdo. Ellos le dan poder a cosas tan insignificantes. Unos dicen, la verdad viene por la razón. El hombre puede tener total conocimiento, incluso de algo superior, de algo que pueda haber creado todo el universo. Podemos tener acceso por la razón. Mis hermanos, uno de los hombres que fue más pensantes, Albert Einstein, dijo esto acerca de que la razón supuestamente lo puede entender todo y puede conocer todo, incluso tener conocimiento de algo superior, divino. Él dijo: el 98% de mis conclusiones cuando he pensado sobre un asunto son equivocadas. ¿Oyeron bien? El 98% de las cosas que he razonado, he pensado de manera lógica, las conclusiones a las que he llegado, después me doy cuenta que el 98% son equivocadas. La razón es imposible que conozca a Dios. La razón se equivoca completamente. Otros dicen, es la emoción,
es el sentimiento, es aquello que yo presiento, esa corazonada, es lo que me hace conocer y entender muchas cosas en la vida. El sentimentalismo, el romanticismo le llaman en filosofía y en teología. Eso que el hombre percibe acerca de sus emociones. ¿Sabe que las emociones del hombre son tan cambiantes? Nuestras emociones son tan variables, engañosas las emociones. Si solo se tratara de conocer la verdad, el poder y la sabiduría por lo que yo siento, mis queridas hermanas y ustedes hermanas y hermanos, ustedes mismos se han dado cuenta que ustedes a veces se sienten bien, a veces no se sienten bien, a veces sienten que esto es verdad, a veces sienten que esto no es verdad, y así están nuestros sentimientos. Un día estamos bien arriba y otro día estamos abajo. Los sentimientos son engañosos. Otros dicen, se puede tener el conocimiento y la sabiduría por los sentidos. Por lo que veo, por lo que oigo, por lo que palpo, por lo que huelo, por lo que siento, de gusto. Los sentidos son los que me capacitan a mí para encontrar la sabiduría y encontrar el conocimiento. Mis queridos hermanos, nuestros ojos, bueno, gracias a Dios que podemos ver, pero nuestros ojos realmente no perciben las cosas como son. Eso está demostrado científicamente. Los mismos colores que nosotros distinguimos no son exactamente como todos los percibimos de manera igual. Algunos de los seres humanos el color azul lo ven verde y el color rojo no sé si lo miran morado o algo así. Es un trastorno en la visión. Lo que palpamos, lo que olemos, lo que degustamos, eso es tan variable. No voy a contar esta anécdota porque está avanzando el tiempo, pero a un grupo de varones con los ojos cerrados les pidieron que palparan cierta parte de un animal y todos palparon una parte diferente del animal y todos se imaginaron que era cualquier otra cosa y ninguno coincidió y era el mismo animal. ¿Por qué? Porque eso es aislado lo que podemos palpar cuando no hemos visto previamente. Y así podría poner algunos otros ejemplos. Así dice entonces el Señor. ¿Dónde está el filósofo de esta época? Todo esto el Señor lo ha convertido en locura, la sabiduría de este mundo. Dios ha destruido la sabiduría de los sabios. Dios ha frustrado la inteligencia de los inteligentes. Dios ha convertido en locura la sabiduría de este mundo. Y ya lo menciona en el Antiguo Testamento, en Isaías 29:14. Por eso volveré a despertar la admiración de este pueblo con un prodigio impresionante y maravilloso. Quedará deshecha la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿No han quedado en pie el sabio entonces, el erudito y el filósofo? No, Dios dispuso que no lo conocieran por la sabiduría humana. Estas dos sabidurías frente al hombre, ahora la número 2 aquí, es decir, la sabiduría divina, es la verdadera, que les parece locura a los del mundo, es la más sabia que todos los planes que tengan los hombres que rechazan a Dios. Versículo 25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Lo que está diciendo ahí es, el hombre es tan pequeño
y se cree que es tan grande y que puede obtener y conocer tanto, pero se engaña. Aún lo que pudiera decirse que es más pequeñito de Dios es mucho más grande que el hombre mismo. Por eso Jesucristo en un momento dice, se regocijó en espíritu. Adorando a Dios se regocijó en espíritu y dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. Es decir, el mensaje del Evangelio, la verdad de Cristo, la verdad de la salvación, la verdad del reino de Dios. Escondiste estas cosas de los sabios y se las has revelado a los niños, a los ignorantes, a los que no tienen estudio, a los pescadores, a los publicanos, a los pecadores que se arrepienten. Señor, les has entregado el tesoro de la sabiduría. Te alabo, Padre, porque se la entregaste a ellos, a estos que creen. Y a los otros que no creen, se las has ocultado. Bendito el nombre del Señor. Segunda conclusión, la sabiduría no se encuentra en los sabios de este mundo. La sabiduría se encuentra en Dios y su Cristo. Uno de los hombres más sabios e inteligentes que ha existido en la historia de la humanidad, escribió mucho, miles de páginas, tratando de entender con la razón los misterios de Dios, ayudándose con la filosofía, escribió mucho. Años y años escribiendo, pero unas semanas antes de morir, él fue a una reunión donde adoraban a Cristo, alababan al Señor y predicaban la palabra de Dios. Y cuando estuvo en esa reunión, el Espíritu de Dios vino sobre él y le mostró la verdad de Cristo plena, la revelación maravillosa del conocimiento de Dios vino a él de una manera muy personal a él. Eso él lo testifica y está escrito. Y cuando él tiene un verdadero encuentro con Cristo, que es en el que están todos los tesoros de la sabiduría, dijo estas palabras. A los que lo habían seguido como sus discípulos, les dijo, todo lo que he escrito, quémenlo. Es pura paja lo que he escrito. Puro heno. Pura hojarasca. Y él lo dijo así, no voy a escribir ni una oración más, dijo, porque todo lo que he escrito es paja. Escribió 10,000 cosas de paja, 10,000 páginas de paja, porque 10,000 escribió. Se arrepintió y dijo, ahora he conocido el que verdaderamente tiene el poder y la sabiduría. Ahora mis ojos lo han visto. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En el Cristo crucificado está el poder. Ahí está la sabiduría. Ahí está. Bendito el Señor que se le ha dado a los pequeños, a los pecadores que se arrepienten. No a los grandes ni a los sabios de este mundo, a los que se jactan, a los que creen ser religiosos y moralistas. Están descalificados a causa de su orgullo, su autosuficiencia. Así que Pablo retoma el tema en los versículos que hemos leído, la reacción de estos dos grupos frente al Cristo crucificado. En primer lugar, hemos visto los dos grupos frente al mensaje de la cruz. Luego hemos visto las dos sabidurías frente al hombre. Ahora retoma el tema, pero habla específicamente de cómo dos grupos están frente a Cristo y Cristo crucificado. El primer grupo, a los que rechazan a Cristo, dice en el versículo 23, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y de locura para los gentiles. Para Pablo, el mensaje central del Evangelio es la predicación de Cristo crucificado. Mis queridos hermanos, quitemos a Cristo de los evangelios y las cartas y no queda nada. Quitemos a Cristo
de la Biblia y no queda nada del Antiguo Testamento, porque todo apuntaba en símbolos, tipos, profecías acerca de la encarnación de Dios en Cristo, acerca del ministerio de Cristo. Si quitamos a Cristo, no quedaría nada de la Biblia. Cristo es el centro de la revelación de las Sagradas Escrituras. Cristo es la máxima revelación de Dios. Y ese Cristo fue quien nos amó y nos salvó y se entregó por nosotros. Pablo dice: a mí no me avergüenza predicar a un Mesías crucificado, a uno que fue muerto en un madero y que los judíos tienen por maldito, pero no, es así. Recibió maldición por todos nuestros pecados, pero ahí nos trajo bendición. Pablo dice: a mí no me avergüenza predicar a un Jesucristo que vivió de una manera sencilla, pobre, relativamente pobre, ¿sí? El hombre que no tuvo nada propio, en absoluto no tuvo nada propio. Donde nació fue un lugar prestado. No tuvo una casa donde habitar. Habitaba donde le daban, lo hospedaban. No tenía literalmente donde ser enterrado. También una tumba prestada. No tuvo ni siquiera un burrito a su nombre. Prestó un burro también. Pablo dice: no me avergüenza de predicar un Jesucristo que anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y sanando a los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Porque este Cristo es un Cristo de poder, porque murió pero también resucitó. Este Cristo de poder, crucificado pero resucitado, es lo único que yo quiero saber, dice Pablo. 1 Corintios 2:2, en la versión de traducción del lenguaje actual, dice: al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Un evangelio que quita a Cristo del centro ya no es evangelio. Una predicación en general que quita el mensaje de la cruz, el discipulado de la cruz, ya no es el evangelio. Es otro tipo de mensaje. Los judíos que encuentran tropiezo en el mensaje de Cristo crucificado, los gentiles que piensan que es locura en el mensaje de Cristo crucificado, Pablo dice: allí está la verdadera sabiduría. De allí viene. Pero se oculta a los orgullosos de este mundo, a los eruditos, como hemos hablado, a los polemistas, a los que discuten, a los filósofos. Cuando ven a Cristo, ven una cosa que se escandalizan, pero el que ve allí con fe se salva. Se salva. El que ve en la cruz con fe se salva. Por eso viene el otro grupo, dice Pablo, los que creen en Cristo. Versículo 24. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, si quiere aplaudirle al Señor, hágalo con todo su corazón. Bendito sea Él. Entonces respondemos la pregunta del mensaje: ¿dónde se encuentra el poder y la sabiduría? En Cristo, cabalmente como el texto dice allí. Es entonces en Cristo, versículo 24, lo leemos de nuevo. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos y gentiles, Cristo es el poder de Dios. En Cristo se encuentra el poder de Dios. Y Él es la sabiduría de Dios. En Cristo se encuentra la sabiduría. Cristo, el poder de Dios. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Leamos lo que dice Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Colosenses 2:3. Cristo, dice, en quien están escondidos todos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El que encuentra a Cristo ha encontrado el tesoro de la sabiduría y el tesoro del conocimiento. Hemos encontrado la verdad, la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos encontrado lo que tantos han estado buscando desde hace miles de años y lo siguen buscando. Jesucristo da esa respuesta cuando dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tres cosas: conocimiento, verdad y libertad. Tres cosas: conocimiento, verdad y libertad. Los hombres han buscado el conocimiento. Los otros han buscado la verdad. Siguen buscando los hombres. Y siguen buscando la libertad. Y no la van a encontrar en ninguna parte. Porque solo en Cristo se encuentra la verdad, el conocimiento y la libertad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Pónganse de pie. ¿Cómo no amar más a Cristo? ¿Cómo no adorarlo con todo nuestro corazón? ¿Cómo no decidirnos a rechazar los tesoros de los egipcios y buscar el tesoro de Cristo? Aunque para el mundo les parezca locura, para nosotros es salvación y es poder de Dios. Lo hemos vivido y los hemos experimentado. Oremos. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón. Te alabamos, Señor. Nos regocijamos en ti. Como dijo aquella mujer: mi alma te enaltece, oh Dios. Mi espíritu se regocija en ti, oh Dios, mi Salvador. Cuando vio a Cristo Jesús, profetizaba acerca de Cristo. Cristo, gracias, porque tú eres la puerta que lleva a Dios. Eres el camino que lleva a Dios. Eres la verdad. Eres la vida. En ti están escondidos todo el tesoro de la sabiduría. Señor, gracias porque ahora podemos entenderlo, verlo, creerlo, vivirlo. Cristo, te adoraremos hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra y lo haremos por la eternidad. Señor, rechazamos los tesoros del mundo, los tesoros de los egipcios. Toda la sabiduría humana ha sido rechazada por Dios. Y ha hecho, Señor, que en su necedad se vuelvan más necios todavía. En su inteligencia se desvíen a los peores pecados. Dice el necio: no hay Dios. Pero a continuación dice: y todos a una se desviaron. Los que creen ser más inteligentes, más fuertes en este mundo, paran, Señor, haciendo tonterías. Paran cometiendo los peores y más perversos pecados. Ten misericordia, Señor. Pero te damos gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Nosotros no fuimos inteligentes al encontrarte a ti. Tú nos encontraste a nosotros. Tú te nos hiciste encontradizo. Nos buscaste. Viniste para salvar y buscar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque te revelaste a nosotros. Y Espíritu Santo, gracias porque nos redargüiste y nos mostraste nuestra maldad y nuestro pecado. Por eso los que más se les perdona, más aman a Cristo. Nos mostraste cuánto necesitábamos de tu perdón y de tu amor. Jesucristo, te adoramos y te alabamos. Así como Pablo, quisiéramos, Señor, tener esa intensidad y esa pasión de decir: no quiero saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. No quiero conocer más que a Cristo, porque Él es todo para mí. Cristo, sé tú todo para nosotros. Gracias. Te amamos, Jesucristo, porque tú nos amaste primero. Gracias, porque hasta el más sencillo de los hombres, según el mundo,
es tan sabio cuando te encuentra a ti, Jesucristo, cuando conoce tu evangelio y tu palabra. Gracias, te amamos. Mientras usted adora y alaba al Señor Jesucristo un momentito más, pregunto si habrá alguien que quiera entregar su vida al Señor Jesucristo, quiere arrepentirse de sus pecados, recibirle como su Señor y su Salvador personal y encontrar el camino a la vida eterna. Ser libres, porque el que conoce la verdad es libre. La verdad es Cristo Jesús. Si alguien va a hacerlo por primera vez o quiere reconciliarse con el Señor, por favor hagan esta oración. Repitan conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida no te ha agradado. Reconozco que he desobedecido tus mandamientos. Reconozco que he rechazado el mensaje del Evangelio. Me ha parecido en principio locura y escándalo, pero ahora veo que allí en ese mensaje está el poder y la salvación y la sabiduría. Por eso me arrepiento. Y te pido, Jesús, que entres a mi vida y me salves. Yo creo que resucitaste de entre los muertos. Te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.